al cuadrado más masa, gravedad y la altura final. Bien, fíjense, una vez más, las masas se repiten en todos los términos, podemos sacarlas. Bien, reescribimos un medio de la velocidad final al cuadrado más gravedad por la posición final. Bien, ahora, ¿qué queremos calcular nosotros? Bueno, queremos calcular justamente la velocidad final o la velocidad en el punto B, si quieres de alguna forma, ¿sí? Es el punto, eh, esto es velocidad, velocidad en el punto B, ¿sí? Entonces empecemos a reemplazar algunas cosas. Fíjense que la posición inicial era 8 y la posición final era 4. ¿Bien? Primero despejemos de acá, después reemplazamos. A ver, si queremos despejar la velocidad final, este término que está acá, debemos pasarlo, como está positivo, negativo hacia el otro lado. Entonces nos queda gravedad por altura inicial menos gravedad por altura final. Bien, y del lado derecho sobrevive, o nos queda un medio de la velocidad al cuadrado. Bien, ahora, fíjense, se repite la gravedad en los dos términos. Podemos sacar un factor común. Esto más que nada para después que la cuenta nos quede más prolija y no tener que repetir dos veces la gravedad. ¿Sí? Es más pereza que otra cosa. Lo pueden hacer de las dos formas. Pero bueno, les recomiendo que planteen así escribir menos. Fíjense el 2 este que tenemos acá, que está del lado derecho en el denominador, está dividiendo, entonces podemos pasarlo multiplicando hacia el otro lado, ¿sí? Y nos queda velocidad final al cuadrado. Un paso más, sacamos raíz de ambos lados de la ecuación o pasamos, como es más común, eh, decimos que pasamos el cuadrado como raíz hacia el otro lado. ¿Bien? Entonces tenemos raíz cuadrada de dos veces la gravedad, la posición inicial, menos la posición final. Bien, entonces esto va a ser igual a la velocidad final, la velocidad final. Ahí está. Eh, bien, empecemos a reemplazar. Tenemos dos veces 9,82 metros sobre segundo cuadrado. Y de este lado tenemos la posición inicial que dijimos que era de 8 y la posición final que era de 4. Bien, entonces tenemos 8 metros menos 4 metros y todo esto dentro de la raíz. Bien, esto va a ser igual a la velocidad final. Si ustedes hacen los cálculos y me ayudan para ver si está bien el número que me ha dado, esto debería darles 8,86 metros sobre segundo, que es la velocidad final acá. Bien, fíjense que este es un ejercicio mucho más cortito que el anterior, ¿sí? Pero bueno, hay que saber bien, digamos, sacar los datos que estaban implícitos en el dibujo y en el problema, ¿sí? Fíjense como acá que vimos que la distancia desde el piso hasta el punto B iba a ser dos veces el radio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si el radio valía 2 iba a ser 4 metros. Lo tomamos como posición final porque nos estaba pidiendo la velocidad en el punto B, ¿sí? Nos decía que partía al reposo, la velocidad inicial igual a cero, la altura inicial nos decía que era 4 veces R, acá. Entonces, acá, como el radio valía 2 dedujimos que la velocidad, la posición inicial iba a ser igual a 8 metros, ¿sí? Son cosas al principio un poco geométricas, pero después no tiene mayor dificultad a la hora de plantear la conservación de energía, ¿no? Bueno, espero que este ejercicio haya quedado bien entendido. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente ejercicio que hemos seleccionado para que veamos es el 543. Bien, procedemos a leerlo
después a hallar los datos y qué nos está pidiendo, ¿bien? Dice, un automóvil sube por la ladera de una montaña yendo a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Cuando está a 40 metros de altura, se queda sin nafta. Suponiendo condiciones ideales sin rozamiento, ¿cuánto más logrará subir en vertical? Bien, y nos da distintos valores ahí de altura de cuánto más puede llegar a subir. Entonces, fíjense que este es otro problema que se puede plantear en base a la conservación de la energía, ¿sí? Podemos plantearlo esto porque justamente nos dice sin rozamiento, ¿sí? Condiciones, suponiendo condiciones ideales sin rozamiento. Eh, ¿Qué otra cosa nos dice? Bueno, vamos con los datos. Vamos con los datos. Fíjense que primero tenemos una velocidad. Nos dice que va subiendo una ladera, ¿sí? Y que lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora. Como estamos acostumbrados a utilizar otras unidades, vamos a pasar estas unidades, ¿sí? Estamos acostumbrados más, o las unidades correctas que utilizamos son los metros sobre segundo. Entonces decimos, un kilómetro son 1000 metros. Acá ya nos quedaron los metros arriba, ¿sí? Y no eliminamos el kilómetro. Y después tenemos una hora, se va a eliminar la hora acá, son 3600 segundos. Bien, esto revisen por favor, debería darles 22,22 metros sobre segundo. Bien, y bueno, y fíjense que dice que cuando está a 40 metros de altura, entonces eso va a ser nuestra posición inicial. Bien, 40 metros de altura. Porque de ahí se queda sin nafta y empieza a subir un poquito más, ¿no? Bueno, un poquito vamos a ver, pero eh, así no, nos dice acá que veamos cuánto más. Entonces, vamos a plantear, como las fuerzas son conservativas, está todo en orden, ¿sí? Estamos, es legal aplicar la conservación de la energía mecánica. Entonces tenemos la energía mecánica inicial, va a ser igual a la energía mecánica final, ¿sí? Una vez más, un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, más masa, gravedad, altura inicial, va a ser igual a un medio, la masa, velocidad final al cuadrado, más masa por gravedad por altura final. Bien, fíjense, una vez más, estamos hablando del mismo auto, por lo tanto las masas son todas iguales, afuera las masas, para no tener que escribirlas y encima ni siquiera nos dicen cuánto es, así que nos conviene que se vaya. Eh, bueno, vamos a empezar acá a ver qué es cero. Fíjense que acá, ¿cuánto más logrará subir? Bueno, cuando deje de subir, va a ser justamente cuando su velocidad sea cero, ¿no? Entonces, otra cosa importante, otro dato importante es que la velocidad final va a ser igual a cero, ¿sí? Cuando se detenga el auto subiendo la colina. Digamos, va a 80 kilómetros, se queda sin nafta, se detiene el motor, pero el auto sigue subiendo un poquito más, una cierta distancia, y se detiene. En el punto donde se detiene es la energía mecánica final que vamos a plantear acá. ¿Bien? Entonces la velocidad final va a ser igual a cero. Este término, fíjense la masa, bueno, ni siquiera la masa porque la cancelamos, sino el un medio este va a estar multiplicando a una cantidad que es cero. Por lo tanto, todo este término lo vamos a hacer cero. Escribimos lo que nos sobrevivió, velocidad inicial al cuadrado, más gravedad por la altura inicial, va a ser igual a gravedad por la altura final. ¿Bien? Entonces, veamos ahora qué queremos encontrar. En realidad lo que queremos encontrar es esta eh, altura final, o sea, cuánto más subió, ¿no? Desde ese punto donde se detuvo el motor. Entonces, si nosotros queremos despejar esto, lo que debemos hacer es pasar nada más que la gravedad hacia el otro lado dividiendo, ¿sí? ¿Dividiendo qué? Bueno, podemos pasarlo dividiendo cada uno de los términos, ¿sí? Es legal hacer eso. Por ejemplo, un 1 en un medio por la velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad más la gravedad
con la posición inicial sobre gravedad, ¿sí? Podemos pasarla así o dividiendo todo como ustedes les seamos fácil. Fíjense que acá las gravedades se van a ir. Esto nos va a quedar un medio, la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad, más la posición inicial. Esto va a ser igual a la posición final. Bien, ya tenemos todo en orden, simplificamos lo que podíamos para no escribir de más y empezamos a reemplazar los datos. Tenemos un medio, la velocidad inicial al cuadrado son los 22,22 que obtuvimos al principio, y abajo vamos a poner la magnitud nada más, ¿sí? Eh, de la gravedad, porque estamos no colocamos, recuerden, no colocamos el signo de la gravedad porque estamos en cálculos de energía, ¿sí? Cuando estamos en cinemática sí ponemos el signo, ¿sí? Porque estamos viendo vectorialmente. Acá solamente la magnitud, más la posición inicial que eran los 40 metros. Bien, si ustedes corroboran, por favor, esta altura 2 debería darles algo así como de 65,15 metros, 15 metros, que es la altura final. Pero fíjense que esto, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. Acá tenemos la ladera, supónganse, acá sí quedó sin nafta, que es la posición inicial o la altura inicial, ¿sí? Y acá es donde se detuvo, ¿sí? La posición final que nosotros hemos puesto. Pero el problema no nos pide que midamos desde acá hasta la altura final. El problema nos pide, bueno, desde que se detuvo. ¿Cuánto más? El cuánto más es esta X de acá, ¿no? Si lo tomamos, o si quieren, de alguna forma, para como es altura, la Y, es, ¿sí? Vamos a poner Y sin ningún prefijo. Entonces, ¿cómo sacamos Y? Y bueno, acá sabemos que era 40, ¿no? En este puntito eran 40 metros de altura. Si quieren lo ponemos acá, 40 metros. Pero acá no sabemos, ¿sí? O sea, para que se entienda mejor, vamos a acá. Lo que nos está pidiendo, acá tenemos una altura que es de 40 metros, y acá tenemos eh, esta altura que es I, ¿sí? Lo que nosotros queremos de acá. Esta altura es la que nos está pidiendo, I, ¿bien? ¿Cuánto más? El cuánto más es este pedacito de acá, ¿bien? Entonces, para calcularlo, tenemos que hacer, vamos a poner I, los 65,15 metros menos los 40 iniciales. ¿Bien? Entonces, esto que me quedó medio escrito. Ahí, 65,15 metros menos 40 metros. ¿Bien? Recuerden, porque nos está pidiendo cuánto más. Es esta altura de acá. ¿Sí? Tenemos que la inicial era de 40, la final es de 65,15. Nos está pidiendo este pedacito. De acá hasta el piso es de 65,15. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre esta grande y esta de acá, y chiquita de acá, nos da este pedacito, que es lo que nos pide que saquemos. Esto, si no revisen, tiene que dar 25,15, que era, bueno, la respuesta que les daba. Fíjense que acá uno estaría tentado a decir, bueno, ¿cuánto subió más? Y poner el 65,15, ¿sí? Pero fíjense que en el enunciado les dice, suponiendo cuánto más lograría subir en la vertical. O sea, cuánto más. Este cuánto más, ¿sí? Les está diciendo cuánto más desde que se detuvo, ¿sí? Desde que se detuvo. O sea, o desde los 40 metros, ¿sí? Después de eso, ¿cuánto subió más? ¿Sí? No desde que empezó cuando todavía estaba en marcha el motor. ¿Bien? Entonces eso lo tuvimos en cuenta acá. No quedó muy prolijo el dibujo, pero espero se haya entendido. ¿Sí?
Bueno, vamos a pasar ahora a termodinámica. Bien, vamos a pasar al ejercicio 6.12. El ejercicio 6.12 nos dice, ¿qué cantidad de calor pierden 350 gramos de agua de calor específico de una caloría por gramo por centímetro, por grado Celsius, perdón, al enfriarse desde 85 grados Celsius a 35? Bien, bueno, vamos a anotar los datos. Este es más aplicar una formulita y sale. Bien, este no hay que, no es de los tramposos, digamos. Este sale más directo. Fíjense, la masa acá va a ser de 350 gramos, ¿sí? Tenemos el calor específico, que va a ser una caloría por gramo grado Celsius, y el delta de T, o si ustedes quieren, que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, nosotros sabemos, podemos calcularla. Fíjense que se enfría desde 85 a 35, entonces la final vendría siendo 35 grados Celsius menos los 85 grados Celsius que tiene inicialmente. Bien, entonces tenemos estos datos, vamos a pasar al cálculo. La energía, en este caso ustedes, esta es una formulita que ustedes tienen en el apunte, ¿sí? O en el libro o en la bibliografía que se les ha dado. Lo pueden calcular como la masa, calor específico, por el cambio de temperatura. ¿Bien? Entonces, fíjense, la masa en este caso es bueno, esperen, esperen. Acá no hicimos el cálculo final. Esto es menos 50 grados Celsius, ¿no? Entonces, ahora la masa es de 350 gramos. El calor específico es una caloría por gramo grado Celsius. Y tenemos que el delta de T lo calculamos acá, es menos 50. Bien, fíjense que los grados Celsius se van con los grados Celsius, los gramos se van con los gramos y la respuesta nos va a quedar en calorías. Y negativa, porque fíjense, estos dos términos, este es positivo, positivo y este es negativo. Y esto hay una multiplicación acá en el medio, ¿sí? Más, por menos, menos. Bien, entonces nos queda menos y revisen bien el resultado, 17.500 calorías. Calorías. Bien, en este no había mucho más que hacer que eso. Era nada más tener en cuenta, bueno, acá el delta de T, ¿sí? Nos iba a quedar negativo. Eso, fíjense, tiene que ver con la cantidad de calor que pierden, ¿no? Si pierden, digamos, el calor va a ser negativo cuando pierda el sistema y positivo cuando gane. ¿Bien? Es una forma de verificar si la respuesta está bien con lo que les piden en el enunciado. Bueno, vamos ahora al próximo ejercicio, que es el ejercicio 656. Acá hay varias cosas que tenemos que ver, hay varios conceptos. Uy, varios conceptos, vamos a poner conceptos. Conceptos involucrados. Leámoslo. Dice, para el ciclo mostrado en la figura, calcular el flujo neto de calor hacia el interior del gas por ciclo. ¿Bien? Y acá tenemos, fíjense, un gráfico que ustedes tienen que leer qué información les está dando ese gráfico. En principio, fíjense que tiene un gráfico donde el eje Y, ¿sí? Ustedes van a tener presiones y en el eje X van a tener volúmenes, ¿bien? Entonces, no sé, un punto por acá va a tener una menor presión que un punto por acá y un punto por acá va a tener un menor volumen que un punto por acá, ¿sí? Parece un poco redundante, quizá no haga falta, pero por las dudas lo mencionamos.
Fíjense que acá, en esta partecita, solamente el valor en X, o sea, en el volumen, ¿sí? No va a variar, sino lo que va a variar es la presión que va a tener este cambio que ustedes ven acá. ¿Bien? Contrariamente, fíjense acá, o en las partes superiores e inferior de este rectángulo, o de este ciclo, ¿sí? Vamos a ver que es un ciclo termodinámico. Acá, lo que no varía es la presión. Fíjense que en todo este lado, la presión va a ser de 2 por 10 a la 5 pascales. Lo que sí va a variar es un volumen que pasa de un volumen mayor a uno menor y de acá pasa de un volumen menor a uno mayor. Bien, acá de nuevo el volumen es todo el tiempo, en este lado, en el lateral derecho, es todo el tiempo 4 centímetros cúbicos, ¿sí? Y lo que va cambiando es la presión que va a disminuir, ¿sí? B tiene mucho más presión que C, en este caso, ¿sí? En este caso, lo contrario, D tiene menos presión que A. Bien. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo leer el gráfico, vamos a ir a algunos datos que están implícitos, ¿sí? Primero que nada, tengo un ciclo, ¿sí? Un ciclo termodinámico. ¿Por qué es un ciclo? Bueno, fíjense, parte de A, va hasta B, va hasta C, sigue a D y vuelve a A. Bien, un ciclo es cuando yo parto de un punto, hago una trayectoria, en este caso rectangular, y vuelvo a A nuevamente. Bien, esto tiene implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, primeramente, nosotros teníamos un concepto importante, antes de poner nada al ciclo, un concepto importante, que era eh, la energía interna. Bien, la energía interna la habíamos definido como el calor más el trabajo. Bien, ¿y qué pasa con la energía interna? Bueno, la energía interna es una función de estado. Función de estado. ¿Qué significa que sea una función de estado? Bueno, lo que significa, entre otras cosas, es que depende de la posición inicial y la posición final en la que se encuentre. No depende del recorrido que haya hecho. Bien, entonces, como es una función de estado, si yo parto de A y después vuelvo a A, bien, como lo que importa es el punto final y el punto inicial, entonces esto depende. Vamos a ponerlo, para que se entienda, chicos, en criollo, ¿sí? Lean el libro y fíjense que lo explican con mejores términos, ¿sí? Y más explayadamente. Yo esto, como no les doy teoría acá, se los estoy diciendo así, digamos, con términos no tan coloquiales como debería, ¿no? Eh, depende, depende del estado inicial y final, no del camino. ¿Bien? Entonces, fíjense, si depende de la posición inicial a la final, yo tengo acá un cuadrado, ¿sí? Y tengo un rectángulo, perdón, eh, y tengo el punto A acá. Y yo tengo que yo me desplazo hacia acá. Acá tengo un punto B. Después vengo acá. Tengo un punto C. Voy hacia acá, un punto D. Y vuelvo a nuevamente, ¿sí? El U final, el delta de U, que sería U final menos U inicial, ¿sí? Va a ser el mismo. Fíjense, porque partió de A, pero después volvió a A. Entonces, esto sería la energía interna en A menos la energía interna en A. ¿Bien? Y como estas dos cosas son iguales, esto da cero. Conclusión, en un ciclo, el cambio de energía interna es cero. Bien, entonces, esto es importante. En un ciclo, el cambio de energía, ahí lo repito, interna es cero. O sea que delta de U es igual a cero. Bien, fíjense, dijimos esto.
Tenemos un ciclo. La energía interna es una función de estado. Depende solo del estado inicial y del estado final. ¿Bien? Entonces, no del camino de la trayectoria. Entonces, fíjense que si yo parto de A, hago un ciclo y vuelvo a A nuevamente, como lo único que me interesa es el estado final y el estado inicial, acá yo voy a tener que delta de, aquí con el mismo color, delta de U va a ser igual a U final menos U inicial, pero el final y el inicial es A, porque yo partí de A, hice cualquier trayectoria y volví a A nuevamente. Entonces, el final va a ser la energía interna en A, la inicial va a ser la energía interna en A, y esto me va a dar igual a cero. ¿Sí? Porque esto es como si hiciera uno menos uno. ¿Sí? Es cero. El 1 es igual al 1, digamos. ¿Sí? En principio. Entonces, como esto y esto valen iguales, la resta no tiene más que dar cero. ¿Bien? Entonces acá lo puse. El cambio de energía interna es cero en un ciclo. ¿Bien? El delta de U es igual a cero. Entonces, si nosotros tenemos que el delta de U es igual a cero, ¿sí? Otra cosa importante a tener en cuenta es que el delta de la energía interna, o en realidad, más que nada, la energía interna, es igual al calor más el trabajo. ¿Bien? Si yo tengo que la energía interna va a ser igual a cero, entonces me queda cero igual a calor, acá, trabajo, perdón, esto es W, más trabajo. ¿Bien? Fíjense que el calor, si yo paso el trabajo hacia el otro lado negativo, el calor me queda a menos el trabajo. Y ustedes dirán, ¿para qué está haciendo todo esto si nos estamos refiriendo al problema que tenemos acá, ¿no? Bueno, van a ver, no hay una forma directa en este diagrama de medir el calor, pero si sabemos que el calor es igual a menos el trabajo, podemos calcular el trabajo hecho en este ciclo, ¿sí? Y después saber que es igual a menos el calor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver los distintos puntos que tenemos, AB, BC, CD y DA, ¿sí? Y vamos a ver el trabajo acá. Hay cálculos rápidos que podemos hacer porque en la definición de trabajo es menos P por delta de B, ¿sí? Un cambio en el volumen. Este es el cambio en el volumen, ¿bien? En el volumen. Ahora fíjense, dijimos que como leíamos esta gráfica, en los puntos, por ejemplo, B y C, ¿cambia el volumen? Bueno, fíjense que en ese caso, de B a C, el volumen siempre es 4. Entonces, este delta de B que tenemos acá va a ser cero, ¿sí? Entonces, podemos decir, otra conclusión que podemos sacar de esta expresión, ¿sí? Quedó feo. Esta expresión es que si no hay cambio de volumen, el trabajo va a ser cero. ¿Bien? Entonces, directamente podemos decir que acá, en B y C y en DA, el trabajo va a ser cero. Entonces decimos, en BC es cero, y el trabajo en DA va a ser igual a cero. ¿Bien? Esos son cálculos rápidos que sacamos porque no hay un cambio de volumen, ¿sí? Ahora no nos vamos a salvar de calcular el trabajo en AB, por ejemplo, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hacer unos cambios de unidades que son importantes. Otra cosa a tener en cuenta, quizá no para este ejercicio, o sí, pero son los signos, ¿sí? Vamos a ver, creo que merece la pena que por lo menos nombremos esto. Fíjense en los signos. eh, Nosotros tenemos que el calor. Esto lo tienen todo en el libro, ¿sí? Fíjense en los apuntes, por favor. El calor es positivo cuando la energía es transferida dentro del sistema. El calor es negativo
cuando la energía es eliminada, ¿sí? Cuando la energía, acá, energía es eliminada del sistema. Entonces, con el trabajo pasa algo parecido. Tenemos un trabajo negativo cuando el trabajo es realizado sobre el gas, realizado, realizado sobre el sistema. Y tenemos un trabajo positivo cuando es efectuado por el sistema. Eh, por. Bien, entonces bueno, esas son cosas a tener en cuenta que les van a servir después para, eh, quizás no para ahora, pero sí para los otros ejercicios. Vamos a seguir con lo que estábamos, calculando los demás trabajos. Vamos a calcular el trabajo. Ah, dijimos que íbamos a cambiar un par de unidades, sí. Vamos a cambiar los centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿sí? Fíjense que los volúmenes en el eje X no, nos los son dados en centímetros cúbicos. Entonces lo tenemos que pasar porque después los pascales, que es una unidad de presión, tiene unidades de metros, no de centímetros. ¿Bien? Entonces vamos a hacer esos cálculos rápidos. Así podemos seguir. Tenemos que 1,5. Fíjense, ustedes vayan mirando la gráfica, yo no puedo tener las dos cosas en la pantalla ahora. El volumen inicial o el más chico que está marcado en el eje es 1,5 centímetros cúbicos. Y esto lo vamos a pasar a metros cúbicos, ¿bien? Fíjense que busquen las equivalencias. 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos es un metro cúbico, o sea, 1 millón, ¿sí? De centímetros cúbicos, un metro cúbico. Entonces esto debería darles 1,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Bien, después tenemos el otro volumen que está marcado, son 4 centímetros cúbicos. eh, y esto, bueno, lo vamos a pasar también a metros cúbicos. 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a un metro cúbico. Entonces acá tenemos 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Bien, numéricamente el delta de volumen les daría igual, ¿sí? Pero dimensionalmente no estaría bien porque los pascales tienen metros. Bien, los pascales, si quieren ustedes ver de alguna forma, los pascales son igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Bien, y recuerden que Joule, que es la unidad que nos tiene que quedar esto, es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto a la hora de realizar los cálculos. Bien, en todo esto, como esto acá, las unidades son importantes tanto como el valor numérico. Bien, bueno, vamos a los cálculos. Vamos a calcular entonces primero el trabajo AB. AB. Bien, entonces tenemos que es menos la presión por el delta de volumen. Fíjense que la presión ahí es de 4,5 por 10 a las 5 pascales. Y el delta de B, fíjense que pasa de 1,5 a 4 centímetros cúbicos. Como ya hicimos los cambios, vamos a hacer que esto es 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos menos 1,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos.
Esto en principio debería darles, revisen por favor, menos un joule, ¿sí? Revisen las unidades también. Fíjense que si multiplicamos esto por esto de acá, eh, perdón, pascales por los metros cúbicos que nos dan, hagámoslo rápido. Tenemos pascales que es kilogramo sobre metro segundo cuadrado por metro cúbico. Fíjense que acá nos queda 2 se va al metro de acá, ¿sí? Entonces queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es justamente joule. ¿Bien? Entonces, estamos bien dimensionalmente hasta acá. Vamos a calcular el trabajo, el último, que es el CD, del punto C al punto D. Nuevamente va a ser menos P por delta de B. Esto va a ser igual a menos. Fíjense que en este caso la presión es de 2 por 10 a la 5 pascales. Bien. Y el cambio de volumen, en este caso, es al revés. Fíjense que el final va a ser 1,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, menos 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Bien, revisen, esto debería darle 0,5 joule. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los trabajos. Bien, ¿cómo calculamos el trabajo total? Bueno, el trabajo total es la suma de los trabajos que se han hecho. Bien, entonces el trabajo total va a ser el trabajo AB más el trabajo BC más el trabajo CD más el trabajo DA. Bien, fíjense que dos de estos trabajos iban a ser cero, que es justamente el CD, perdón, el BC, este iba a ser cero, y el DA, porque el volumen no cambiaba en ellos, ¿sí? Entonces nos queda que el trabajo total es igual a la B más el W, el trabajo CD. Bien, estos dos trabajos los tenemos. Fíjate que la B nos dio menos uno. Bien, ahora tenemos menos un joule más el otro nos dio 0,5 joule. Bien, esto fíjense que nos da menos 0,5 joule. Ahora, nosotros tenemos otra equivalencia entre joule y calorías, ¿sí? Fíjense que los resultados que nos dan arriba están en calorías. Entonces, bueno, debemos buscar como la manera de pasar de joule a calorías. La equivalencia que tenemos es que una caloría es igual a 4,184 joule. Entonces, tenemos menos 0,05 joule. Vamos a utilizar que 4,184 joule es una caloría. Entonces, se nos van joule y nos quedan calorías. Bien, esto debería darles 0,2. 0,2, menos 0,2 joule. Bien, entonces esto. Perdón, calorías, calorías, gracias. Calorías. Ya lo pasamos. Bien, entonces esto es igual, podemos decir que es igual o equivalente a menos 0,2 calorías. Y acá no terminó el problema, ¿no? Porque nos pide el calor. El calor, si venimos acá arriba, dijimos que iba a ser igual a menos el trabajo, ¿sí? En esta ecuación de acá, ¿sí? En esta de acá, ¿sí? Calor menos el trabajo. Entonces, vamos acá eh, y vamos a terminar de el calor. Vamos a calcular el calor. El calor es igual a menos el trabajo. Entonces, nuevamente es menos 0,2 calorías. Bien. Por último, el calor menos por menos es más, 0,2 calorías. Bien, ahí hemos terminado este ejercicio. Fíjense que hay varias cosas involucradas
que son importantes. El tema del ciclo, que la energía, el cambio de la energía interna es igual a cero en el ciclo. Planteamos la energía interna eh, reemplazando el valor de cero y nos quedó que el calor es igual a menos el trabajo. Calculamos el trabajo, tuvimos en cuenta que cuando no hay cambio de volumen, por ejemplo en el trayecto BC y el trayecto AD, el trabajo es cero, porque justamente el trabajo se define como presión por el delta de volumen. Y si el cambio de volumen es cero, todo el trabajo es cero, ¿sí? Hicimos esa puntita rápido, dijimos el trabajo en esos trayectos es igual a cero, y luego calculamos el trabajo en los otros dos, en las otras dos partes. El trabajo total es la suma de los trabajos, ¿sí? Hicimos la suma, nos dio en joule, pero como los resultados estaban en calorías, utilizamos esta equivalencia aquí y calculamos las calorías. Fuimos a la ecuación que habíamos encontrado, que el calor es igual a menos el trabajo en un ciclo, y tenemos que el resultado final de este ejercicio. Bueno, chicos, creo que estamos en hora. Espero realmente que les haya servido, ¿sí? Recuerden, por favor, tener en cuenta el, el foro, ¿sí? Como les han puesto anteriormente, ¿no? Como les puso acá el profe en el chat. Tengan en cuenta, por favor, utilizar el foro porque no hay consulta, ¿sí? Y eso hay dos opciones. O no, o no tienen dudas porque saben todo o porque tienen muchas dudas y no se animan a consultar, ¿sí? Y yo me inclino más a que por lo segundo. Así que consulte las dudas porque las tenemos en cuenta para la, la clase siguiente, ¿sí? Bueno, espero que estén muy bien. Espero les haya servido la clase. Les mando un saludo y bueno, aprovechen el foro y todas esas cosas que son de ayuda. Nos vemos.